Muy buenas noches a todos, saludos. Tengan hoy 30 de junio del 2020. Felicidades el día a todos los maestros en Nicaragua se celebró el día de ayer. Ok, bueno, hoy vamos a hablar sobre... ¿Se escucha? Ok, supongo, ¿no? Estamos usando el micrófono, la tecnología de punta. Saludos, Yancy, hasta Cuba. Hoy vamos a hablar sobre el tema que más me corresponde, y es sobre los problemas cardíacos durante la infección por coronavirus, durante la enfermedad, ¿okay? COVID-19. Y esto se da porque recientemente pues, nos hicieron una invitación a dar una charla por una aplicación, Zoom. No lo había hecho, pues nos arriesgamos, creo que quedó bien. Y este tema pues ya lo tenemos preparado. Entonces, entre COVID y corazón, ¿habrá una relación? Bueno, mi interés el día de hoy es hablar sobre todo de corazón. Siempre hemos hablado de las fases del virus, la transmisión, contagio. Hemos estado arriba de todos los temas que concierten al COVID. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que me toca, cardiología. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, hicimos una revisión bibliográfica buena. ¿Okay? Hay 4, digamos, publicaciones fundamentales: la guía europea, la guía americana y uno que otro artículo del New England Journal of Medicine. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora en cardiología? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de afectación cardíaca por COVID? ¿Dónde estamos? Bueno, hemos descubierto, fíjense, que los factores de riesgo que producen, que producen los infartos, la hipertensión arterial, la edad, la obesidad, la diabetes mellitus, son también comunes en los pacientes que tienen mortalidad elevada por COVID-19. En base a esto se han creado hipótesis, que es el segundo punto que vamos a hablar hoy, sobre por qué mecanismos que los pacientes tienen complicaciones cardíacas durante el COVID. El tercer punto es, vamos a hablar sobre los síntomas y signos que podemos encontrar en pacientes que tienen COVID y que son de origen cardíaco. ¿Estamos claros? Estos trastornos. ¿Qué significa? ¿Qué puede estar ocurriendo en este paciente? ¿En qué semana la infección puede ocurrir? Sobre todo también. También, punto 4, sabemos que las personas con cardiopatía tienen mayor mortalidad. Eso ya se ha aclarado en los últimos tiempos. Vamos a hablar sobre eso. Y en base a eso hemos formulado unas recomendaciones para personas con factores de riesgo cardiovascular. Para comenzar, pues primero hay que hablar de definiciones. ¿Qué cosa es un factor de riesgo cardiovascular? ¿Qué cosa es un factor de riesgo? Bueno, un factor de riesgo, una condición, una enfermedad en la cual, pues, lo predispone usted a que adquiera otra. Un ejemplo, un factor de riesgo para infarto es fumar, ser diabético. Se ha visto que entre más la persona fuma, más riesgo tiene de presentar infarto, porque tienen mayor prevalencia los infartados en pacientes que son fumadores. Entonces, en base a eso se ha encontrado que para cardiopatía isquémica, como decía, pues la hipertensión, la dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos altos, la obesidad, la diabetes como factores mayores. Todo esto al final, ¿por qué? Porque los pacientes pues, con la edad pues, vamos adquiriendo más factores, se nos van alterando las arterias coronarias, se están poniendo con grasa y al final ocurren los infartos, pues en el hombre a partir de los 45 años y la mujer a partir de los 55. La obesidad también es un factor de riesgo importante que corresponde a corazón. O sea, esos son factores de riesgo establecidos, importantísimos, ¿ok? Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Hace ya un mes nosotros le pusimos a ustedes una publicación que salió en una revista de Heart, en donde ellos comparaban los factores de riesgo en pacientes con COVID en Estados Unidos. Esto fue un estudio retrospectivo, solamente fue en Estados Unidos. 178 pacientes, ¿okay? Comparados con China e Italia. Vean que en Estados Unidos, por ejemplo, el 49%, 49.7%, 50% eran pacientes con hipertensión, seguidos de 48% con diabetes, con obesidad, 34% enfermedad pulmonar crónica, 28% diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, 28% también. Estas son patologías crónicas que se presentaron
en pacientes que tenían infección por COVID. Se presentaron, los encontraron. Usted valoró 178 pacientes y dijo qué enfermedades tienen y encontró esas. Eso es simplemente un hallazgo casual. Entonces podríamos pensar que simplemente pues, los pacientes tenían estas enfermedades porque la edad media del COVID de enfermedades graves a partir de los 60. Pero salió este artículo publicado en el New England en marzo, el 28 de marzo, en donde ya venía punteando, se encontró cierta predisposición de que las personas que eran hipertensas y diabéticas tenían más riesgo de complicaciones. Y aquí este trabajo específicamente fue con 1.099 personas, en donde se vio que los hipertensos y diabéticos tenían más riesgo de internarse en UCI, recibir ventilación mecánica o inclusive hasta la muerte. De forma importante, ¿ok? Entonces, seguimos. Y bueno, ya también esta diapositiva es por ustedes conocida, fue de la Sociedad Española de Cardiología, que hizo sus publicaciones y encontró, bueno, que también otro factor de riesgo importante es el sexo. En los hombres el COVID tiene mayor mortalidad, ¿estamos claros? Porque tiene mayores receptores de ECA2 que en las mujeres. Aquí a la izquierda tenemos hombres, vean cómo el incremento de la mortalidad también se da con la edad. Cada década de la vida el porcentaje de riesgo de muerte aumenta 2%. Tenían 10.8% para entre 60 y 69 años, 28%, 29% entre 70 y 79, 40%. Mire cómo se va duplicando, ¿ok? Para las mujeres igual, pero en el hombre hay mayor mortalidad. 57% de mortalidad en hombres contra 42% en mujeres. Y eso se ve que en los hombres hay más receptores en plasma de ECA2 que, digamos, es el receptor por el cual el virus penetra en la célula de la persona, ¿ok? De la persona infectada. Entonces, bueno, tenemos que hasta ahora hay ciertos factores ya establecidos que aumentan mortalidad por COVID y son estos. Lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, ¿ok? La edad mayor de 50 años, se dice que es 60, pero se esto que pacientes con 50 años con factores de riesgo también tienen mayor riesgo de muerte. El hombre, el ser hombre, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, ser diabético también, ya haber presentado un infarto, la presencia de insuficiencia cardíaca, ya tener insuficiencia renal también y enfermedad crónica. Estos realmente son los 10 factores que se han asociado a mortalidad. Y por ahí encontraron que también el grupo sanguíneo A puede aumentar los riesgos, ¿no?, de neumonía. Saludos, Yusi. Entonces, estos factores que son factores de riesgo para COVID demostrados, que predisponen a muerte, también son al final los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero con la diferencia que para corazón también van metidos, digamos, van en la sopa el colesterol alto, que es el LDL, el colesterol de baja densidad, que actualmente la Sociedad Europea habla que está alto más de 115 miligramos por decilitro, los triglicéridos altos que se asocian a partículas de LDL baja, ¿ok? Y actualmente más arriba de 150 se considera por lo menos ligeramente alto. Y colesterol bueno famoso, que es el HDL, se considera bajo cuando menos de 40, que este colesterol pues es protector. Y también, en cuanto a enfermedad coronaria, pues la presencia de un infarto, si es su papá antes de los 55 años y su mamá antes de los 65, se considera como factores de riesgo pues, de mortalidad cardíaca, pero precoz. No es normal que un hombre se infarte antes de los 55, ni tampoco una mujer antes de los 65 años. Entonces, todos estos factores, un paciente cardiópata, un paciente en nuestra consulta, que ya ha presentado un infarto, pues muy probablemente tenga todos estos factores de riesgo y además lo que le corresponde por el COVID. De modo que esto es algo importante que hemos descubierto. Los pacientes con COVID son pacientes con muchos factores de riesgo. ¿Ok? También hay que aclarar algo. Es verdad que lo que hemos visto no es que tengan 10 o los 10 factores que mencionamos, ¿verdad? 17. Obesidad con edad, el paciente fuma, son 2 o 3 factores los que también influyen, pero todos esos agrupados pues sí son factores de riesgo. O sea, un paciente que ha presentado cardiopatía, pues sí, ya tiene un infarto, posiblemente, y le agregamos otros factores, su riesgo de complicaciones va a ser mucho más elevado. Entonces, ¿por qué mecanismo es que el coronavirus
o la infección por COVID causa daño en las personas, daño cardíaco. Estamos hablando del corazón el día de hoy. Entonces, pues vamos a comprender un poco los mecanismos básicos. Y esto vamos a darle zoom. Yo he hablado muy poco de esto aquí en la página, pero sí que es necesario y vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Cardiopatía es cardiópata, todo aquel que tiene enfermedad cardíaca establecida. Este simula el virus, este dibujito con las spikes famosas, y en nuestras células de nuestro cuerpo, del pulmón, del corazón, de las arterias, del intestino también, ahí las células tienen un receptor que es el AC2, el EK2. Entonces, el virus llega, se adhiere a este receptor, lo reconoce y penetra por un mecanismo que le llamamos endocitosis. Y dentro de la célula, el virus convence al núcleo celular que lo replique y que lo multiplique. Y el núcleo de nuestra célula pues se deja convencer y empieza a producir más virus. Y estos salen al cuerpo, a la sangre, y empieza a aseminarse mucho más. Al final, esta célula infectada pues muere, ¿ok? Y causa fibrosis. Entonces, esta guía, esta imagen es de la Sociedad Europea de Cardiología y habla sobre los mecanismos básicos. Y aquí varios mecanismos a la vez. Entonces aquí, de nuevo a la izquierda superior, vean, está el virus, penetra en la célula, causa la infección viral, una parte va al pulmón, causa neumonía, ¿verdad? Inflamación, tos, recuerden, falta de aire cuando hay, es importante. Y esto hace un llamado a nuestras células de defensa del organismo, como los linfocitos T, los cuales atacan el virus. Si el virus gana la pelea y pasa más de 14 días, se produce en nuestro cuerpo la famosa cascada de citocina, que es una hiperrespuesta inflamatoria de gran cantidad de células que llaman a mayor ayuda. Y por eso se elevan estos mediadores que son las interleuquinas. Y eso se llama cascada de citocina, que da trombosis, infarto, trombosis venosa, cerebral, arterial, pulmonar. O sea, los fenómenos protrombóticos en el paciente con COVID se producen en la tercera etapa, que no hemos hablado todavía nosotros en nuestras charlas, que es después de la segunda semana. De la segunda semana, hablo después del día 14. Si este paciente, este virus directamente afecta al corazón, que puede ocurrir, produce algo que se llama miocarditis, una inflamación del corazón que puede terminar en arritmia y morir súbitamente el paciente, pero a través de una miocarditis. O si es grave, severa, puede terminar en insuficiencia cardíaca y es una secuela crónica. ¿Estamos claros? Y bueno, si el paciente ya tiene problemas coronarios, un paciente de 60 años, fumador, hipertenso, diabético, pues tal vez tiene grasa en las coronarias y a la hora de tener fiebre, en la fase 1, fase 2 del COVID, puede tener angina de pecho y hasta un infarto agudo de miocardio, lo cual está aquí señalado como un síndrome coronario agudo. Se vean que hay diferentes formas que el virus puede afectarnos. Entonces ya ustedes saben esto, las fases de la infección por coronavirus. Y esto se los pongo y los repito por lo siguiente. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es un mecanismo por el cual el cuerpo nosotros se defiende, ¿no? Se defiende contra el virus. Y en la primera etapa de la fase viral es donde más fiebre hay, pero también en la fase de neumonía, ¿ok? Fase pulmonar. Y la fiebre que va a provocar en nuestro cuerpo un incremento del ritmo cardíaco, un aumento de la contractilidad. Si por ejemplo aquí tenemos a la izquierda, vean, un paciente con diferentes trastornos en las arterias coronarias. Este es el corazón y esta es la circulación del corazón. Este paciente, miren, tiene aquí grasa y esto es un coágulo. Este señor ya tiene factores de riesgo, puede ser un hombre de 50 años, 60, fumador, colesterol alto, estresado, triglicéridos altos, y un día se pelea con la mujer, se le sube la presión, o la misma infección del coronavirus, y provoca que esta placa, que era como una ampollita de grasa, se rompa y forme entonces un coágulo, el cual completamente obstruye la circulación y produce un infarto. Se puede morir, claro. O tal vez este paciente no tiene grasa en las coronarias, pero por la fiebre y por la descarga de citocina hace un espasmo coronario y tiene dolor del corazón. O también este paciente tiene grasa en ambas paredes de las arterias y tiene una estenosis consciente que le llamamos, va a ser dolor de pecho con la fiebre, seguro. ¿Okay? O bien puede este paciente tener su arteria completamente normal, ser un hombre joven, 40 años, sin muchos factores de riesgo del corazón, pero al haber frecuencia cardíaca alta, el corazón aumenta su fuerza, consume más oxígeno y el aporte de oxígeno no es adecuado y por eso el paciente experimenta dolor precordial por un desequilibrio entre la oferta de la sangre, porque las arterias están afectadas, sobre todo en muchos pacientes,
y pues que la demanda del corazón es mayor, dame oxígeno, dame oxígeno, dame oxígeno. Entonces, por eso se denuncian dos mecanismos fundamentales de dolor de pecho. A través de la fiebre aumenta la frecuencia cardíaca y eso requiere que el corazón reciba más oxígeno. Si las arterias del paciente no están buenas, pues el paciente va a tener dolor de pecho tipo isquémico anginoso. Los pacientes que tienen diarrea, que se deshidratan y no se hidratan adecuadamente, pueden hacer hipotensión. Además, la misma infección pudiera en algunas personas producir hipotensión también. Esto va a provocar una menos irrigación de la sangre al corazón y pudiera también provocar un infarto o una angina. Y la hipoxemia, que ocurre en la fase pulmonar y en la fase 3 de los pacientes con COVID, que es cuando su saturación de oxígeno es menos de 94%, podría favorecer dolor precordial y hasta pues un infarto. Por eso aquí ponemos abajo isquemia miocárdica, ¿ok? Y no solamente se ocurren estos fenómenos, también pueden ocurrir, como ustedes saben, la trombosis, y se plantea que a largo plazo producir aterosclerosis coronaria. Entonces, también a nivel del músculo cardíaco, el virus pudiera directamente afectar el músculo cardíaco y provocar algo que se llama miocarditis, y puede ser fulminante, provocando muerte súbita por taquicardia ventricular, que es una taquiarritmia. O bien, simplemente el corazón, el ventrículo, afectarse por el incremento de la sepsis que hay en la fase 3 del paciente. Entonces, la revista JACC, que es el Journal of the American College of Cardiology, publicó también hace poco un resumen general, esta imagen muy buena, de todos los mecanismos probables que pueden influir en que un paciente con COVID tenga un daño cardíaco. Y aquí vean en su pantalla las lesiones coronarias. Esto amarillo es grasa. Esto no lo tiene un paciente de 30 años. Esto lo tiene un paciente que ya tiene factores de riesgo cardiovascular. O sea, un paciente que vea de mi consulta de cardiología pura, con antecedentes de infarto, que tenga más de 3 factores de riesgo cardiovasculares, dentro de ellos la edad, más de 50 años por lo menos, muy probablemente tenga grasa en su coronaria. Y pudiera, al tener la infección por el virus, si es importante, pudiera tener una angina de pecho y hasta un infarto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, es importantísimo esto. Entonces, vamos a ver. ¿De qué forma yo detecto a un paciente que tiene COVID, que está teniendo un problema del corazón? Bueno, en primer lugar, por lo que él refiere, por los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Bueno, primero es el dolor de pecho. El dolor de pecho va a ser típico con una angina de pecho, un dolor en el centro del pecho opresivo, con sensación de muerte inminente, falta de aire. Este dolor del pecho le va a agarrar el cuello al paciente, la mandíbula por el lado izquierdo, como un adormecimiento. Puede reflejarse al hombro izquierdo y a veces al hombro derecho. Puede durar entre 5 a 10 minutos normalmente con los esfuerzos. Pero durante la infección por virus podría conseguir con la fiebre. ¿Okay? Doctor, cuando me da fiebre, yo siento una opresión en el pecho que no es normal, que me da sudoración, me pongo pálido, me siento adinámico, sin energía. Pudiera ser una angina. En un paciente hablo de mayor edad, y sobre todo si tiene antecedentes. Otro podría ser la falta de aire, pero aquí ya es difícil, porque la falta de aire está presente en el COVID en la fase pulmonar. Pero esto ocurriría entre las semanas 7 a 14 días, 7 días a 14 días. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 años que sé que tiene COVID y que me dice el segundo día que tiene falta de aire, claro, pensaría primero descartar que no tenga una neumonía, porque en pacientes de mayor edad, recuerden que la neumonía puede ocurrir de tercer a cuarto día, y a los 5 ya prácticamente tienen falta de aire, de los 7 están ingresados y a los 8 pues con síndrome T respiratorio. Pero podría valer la pena hacerle marcadores de estrés miocárdico. Hay dos que se mandan. Uno son los BNP y lo otro es la troponina. La troponina es una isoenzima que está dentro de la fibra muscular cardíaca. Cuando la fibra muscular se rompe y pierde la integridad, lo que tiene internamente se expone y pasa a la sangre, y usted lo detecta con exámenes. O sea, detectar en sangre enzimas cardíacas que solo están dentro de la célula y se liberan cuando hay daño, le va a decir a usted que ese paciente pues posiblemente tenga una complicación cardíaca, está presentándola durante el COVID. Puede ser un infarto, una miocarditis, una insuficiencia cardíaca aguda. Y ya está establecido, se sabe que los pacientes que tengan BNP alto y también
troponinas positivas dentro de la infección por coronavirus tienen peor pronóstico de muerte. ¿Estamos claros? ¿Se le hace a todo el mundo? No, los exámenes se le hacen a los que tengan síntomas, sobre todo dolor de pecho y falta de aire. Algunos pacientes van a presentar arritmias, claro. Con la misma fiebre y la infección, el corazón va a aumentar su ritmo cardíaco. Entonces es normal que el paciente presente algo que llamamos taquicardia sinusal, que es un incremento de la frecuencia cardíaca, pero a la hora de hacer un electro encontramos que el trazo es un ritmo normal, pero más rápido. Decimos taquicardia sinusal. Pero también pudiera predisponer a la presencia de otras arritmias como fibrilación auricular, taquicardia auricular, etcétera, extrasístoles. ¿Por qué? Sobre todo y más en aquellos pacientes que ya han presentado arritmias previas estando sin coronavirus. De modo que aquí voy aclarando varias cosas. Uno, si existe un paciente que ya tiene enfermedad cardíaca de algún tipo, ya sea arrítmica con corazón sano o con corazón enfermo, porque muchas arritmias son en corazones sanos, debería vigilarse mejor a la hora de tener una infección por coronavirus. No va a hacer que su arritmia cambie, ¿verdad? Okay. Algo importante también hay que decir que los pacientes que tienen como tal ya arritmia como enfermedad cardíaca, hay que tener cierto cuidado a la hora de brindarle fármacos como la hidroxicloroquina, porque ella provoca trastorno del corazón en la repolarización de una parte del electro, por decirlo así, del ritmo cardíaco, que pudiera predisponer a una arritmia peligrosa. Entonces, cuidado con las personas que han tenido infarto, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen arritmias, sobre todo ventriculares, porque la hidroxicloroquina podría complicarles la situación. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los pacientes? Vamos al otro punto. ¿Cuáles son los pacientes que pueden tener más complicaciones cardíacas? Bueno, los pacientes que tengan más de 2 o 3 factores de riesgo coronario. Así sería, fíjense, interesante. Los factores de riesgo coronario te predisponen a un infarto durante la infección por COVID y te predisponen a mortalidad por COVID. Y factores de riesgo ya establecidos para COVID, si lo presentas, tenés mayor riesgo de neumonía y COVID grave. Pero son comunes. Entonces es importante que el paciente que tenga comorbilidades, una persona que tenga 2 o 3 comorbilidades por lo menos, ojo con él, porque pudiera desgraciadamente descompensarse cuando empiece con la fiebre y el trastorno por la infección por coronavirus. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, la charla anterior nosotros hablamos, la primera charla sobre las fases del virus, hablábamos que el paciente debía acudir a su médico en las primeras 48 horas que tenga síntomas sugestivos, síntomas raros, atípicos, no frecuentes en alguien que por supuesto es sano. Cualquier síntoma anormal debe ser tomado en cuenta con seriedad. Y más aún en las personas que ya tienen problemas del corazón. No puede ser que una persona infartada, que tenga obesidad importante, moreno de piel, que tiene más problemas con la vitamina D, hablo por eso, hipertenso severo, pase una semana y no nos diga nada que tiene infección por coronavirus. Y de pronto se nos diga a los 9 días que el paciente pues está enfermo, imagínense. Pero pasa, pues. No puede ser. Los pacientes que tienen COVID, que son cardiópatas, debe verlo el cardiólogo. Y bueno, o si quiere que los vea el internista o su médico de cabecera. Pero el cardiólogo tiene que estar ahí porque hay muchos fenómenos que se pueden ocurrir, la gente se puede compensar y qué mejor que uno para estar arriba de eso, ¿no? Si el paciente tiene la obligación, tal cual habíamos hablado en otros temas, de notificarle a uno que está teniendo síntomas que pudiera hacerlo sospechar, o le pregunta a uno si, doctor, ¿usted cree que esto podrá ser COVID-19? ¿Qué hago? ¿Tomo prevención? ¿Tomo algo? ¿O me aguanto a que me parezcan más síntomas? Yo lo que aconsejo es esperar 24 horas, 48 horas. Esto se manifiesta claro, empezamos el tratamiento a las 48 horas, no esperar más tiempo, no se puede. La primera semana de infección por coronavirus es la decisiva para lograr disminuir los riesgos que pase a la fase 2 del paciente, la fase pulmonar. Disminuirlo porque pacientes con muchas comorbilidades es difícil evitar que pasen a la fase pulmonar, desgraciadamente, porque ocurre muy rápido. El médico igual, de cabecera, de familia, el de centro de salud, si hay un paciente con cardiopatía,
que tiene síntomas sugestivos, no lo enfríe, no le busque otro cuento, no le busque una historia que la justifique, que ese cuadro de faringomidalitis, de diarrea, tal vez de dolor de espalda intenso, cefalea de 2 o 3 días, es por otra cosa. Lo más probable es que sea coronavirus. Estamos en pandemia y es importante porque el paciente debe tener controlado todas sus comorbilidades. Ahorita los pacientes que no están infectados, cardiópatas o que tienen problemas de colesterol, es cuando deben estar buscando ayuda médica para estar bien. Deben de tener su presión controlada, su diabetes bien controlada, sus triglicéridos, todo es su obligación, porque si se infecta por COVID-19, usted puede enredarse por tener factores de riesgo mal controlados previamente. Cualquier infección, no el COVID, que se sabe que da trastornos estructurales cardíacos, da miocarditis, se sabe. 20% de las personas con COVID tienen manifestaciones y complicaciones cardiovasculares, según la guía de la americana sobre COVID, del CDC de Estados Unidos. 20%. ¿Estamos claros? De 10, 2. De 100, 20. Y esto son poquitos, porque la edad media de este trabajo fue 40 años, 45 años. Pero si yo hago esto en pacientes de 60 años, va a ver que va a haber mayor prevalencia, mayor porcentaje de pacientes con COVID que tienen daño cardíaco. A veces el médico no se da cuenta, tal vez porque no le hacemos un electro durante la fase de neumonía, no se le hace. Estamos pensando, claro, por supuesto, en hipoxia, en tener el paciente boca abajo todo el tiempo, hiperflujo para subir esa saturación a 95 si se puede. Yo lo entiendo, es complicado. Lo que nos preocupa es salvar la vida del paciente y que no se nos muera de hipoxia. Y también estamos preocupados por la trombosis con el anticoagulante, estamos preocupados por el estrés oxidativo. Es un manejo complicado. Y de pronto uno le dice al paciente, hágase un electro, como que tal vez el paciente dirá, ¿por qué no? Pero sí puede ser que lo lleve, sobre todo un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares, por lo menos 3. Yo aconsejaría un electro, por lo menos de rutina, aunque el paciente esté asintomático. Ecocardiograma, pues no, solo si sospecha falla cardíaca o miocarditis, pero un electro sí está disponible en cualquier lado y no cuesta. Si el paciente está alerta, sabe que tiene enfermedad cardíaca, tiene la responsabilidad de hablar con su cardiólogo. Doctor, fíjese que tengo tal molestia, ¿qué hago? Ok, el cardiólogo decir, puede ser COVID, vamos a trabajar. ¿Qué exámenes le mandamos? Los básicos para el diagnóstico de coronavirus, indirecto, ¿verdad? Porque el directo es el hisopado. Como no tenemos, mandamos VHC. En el cuerpo va a haber leucocitosis, leucocitos altos. En pacientes de mayor riesgo, los linfocitos van a estar muy bajos. Ese diferencial segmentado de linfocitos, leucocitos total, linfocitos es importante. Pero también yo aconsejaría, aparte de todo, mandar glucosa, porque hemos visto glucosas de 400, 500, frecuentísimos en pacientes diabéticos, prediabéticos con COVID. Mandaría sinceramente perfil de lípido, aunque esté fuera y no tenga que ver nada con infección. He visto varios casos post-COVID, segunda semana, tercera, con colesterol de 300, y los 2 pacientes últimos hicieron angina de pecho. ¿Por qué? Claro, post-COVID quedan con taquicardia, hacen hipertensión severa a los pacientes. Aunque estén bien controlados previamente, hacen hipertensión, porque el virus causa daño en el endotelio vascular de las arterias, causa disfunción endotelial. La arteria no produce algo que se llama óxido nítrico, caen todos aquellos factores de la sangre, de nuestras arterias, que son relajantes de la pared, y la presión sube, además del estrés interno que tiene el paciente. Hay taquicardia e hipertensión. Por supuesto que un paciente que tiene colesterol alto va a darle dolor de pecho, se puede infartar, y más si es diabético también. Se sube mucho el azúcar. El tratamiento es con insulina, ¿ok? No vale la pena probar con pastillas, es con insulina, NPH cristalina si es necesario. Pero esto tiene que ser valorado por un médico. Entonces, un paciente de riesgo cardiovascular que adquiere COVID, aparte de exámenes de rutina, también hay que hacer perfil de lípido, glucosa. Y también importante, creatinina. Y también, viene la cosa, hay 2 o 3 exámenes que tienen valor. Desgraciadamente en Nicaragua la gente se automedica y ya no hay en el país dímero D, que es un marcador de riesgo de protrombosis en el COVID. Entonces, en pacientes con diabetes, con cardiopatía, yo lo mandaría inicialmente para ver el estado de protrombosis de mi paciente.
y me podría inducir a pensar que si está alto, yo podría darle anticoagulante a este paciente desde el inicio inclusive, aunque teóricamente el riesgo de trombosis es a partir de la fase pulmonar y más aún en la fase tardía, tercera semana, que es la fase de hiperrespuesta. Pero si el dímero está alto, ese paciente tiene riesgo de trombosis, no hay duda. LDH también alta, es un marcador de riesgo de protrombosis. Se manda al inicio de los pacientes porque la LDH es un marcador de daño orgánico. La LDH en general, hay LDH en pulmones, en diferentes órganos. Si pudiéramos especificarla, LDH pulmonar, sabría que si me da alta es porque hay daño pulmonar. LDH cardíaca, estamos claros, también. Pero mandamos la total. Entonces nos da una idea más o menos qué tanto está el virus afectando todos los órganos del cuerpo. Ya no hay reactivo en Juigalpa y creo que tampoco en Nicaragua. Se acabó, fíjense. Nos vamos quedando al final, ¿con qué? Con PCR y VHC. Es lo que ahorita hay, es lo que hay, y espero que no se acabe también el PCR. Entonces, si te da un PCR alto, de por lo menos más de 40, es lo que he visto, con síntomas similares, parecidos, yo no lo dudo actualmente, empezar que sí, tiene infección aguda, que es viral y posiblemente sea por COVID-19. Entonces, en base a esto, análisis del médico con sus exámenes, puede iniciar el tratamiento, estamos claros. Para el COVID, acitromicina con la ivermectina, que usamos aquí en Nicaragua todavía, que son tratamientos para tratar de evitar la replicación del virus, ¿ok? De pronto también se utiliza Biusi, que tiene un componente igual que puede ayudar a disminuir la replicación del virus. Es importante ahí son las comorbilidades, estabilizarla. ¿Cómo está su presión, señor? ¿Cómo está el azúcar? Mandar exámenes, lo que le decía, y estar atento, ¿ok? Estamos claros. Entonces, aquí seguía lo siguiente en mi presentación. ¿Qué es lo que yo he visto en mi consulta de cardiología? Pacientes con COVID. Voy a repetirlo. He visto muchas crisis hipertensivas severas, pero en la segunda semana, sobre todo en pacientes sin neumonía. Porque en los que tienen neumonía no he visto hipertensión. No he visto pacientes en fase 2 pulmonar establecida con hipoxia e hipertensión. No he visto yo, sinceramente yo. Pero he visto pacientes que están en la segunda semana, que tuvieron síntomas ligeros o moderados, mucha fiebre, mucho dolor de hueso, cefalea muscular, diarrea, y que hacen de la séptima a 14 a 21 días mucha hipertensión, pero no tienen neumonía, ¿ok? Es una observación nada más. O sea, ellos hemos tenido que reforzarle el tratamiento antihipertensivo que usan ellos. ¿Y cuál uso? Y les voy a hacer claro. Uso, si el paciente tomaba IECA, se lo refuerzo. No le quito el IECA. No se lo quito. Y si es virgen, le doy IECA. ¿Y por qué le doy IECA a ese paciente hipertenso descompensado? Por esto que les voy a poner acá esta imagen. Este trabajo fue publicado en New England Journal of Medicine el 18 de junio. Y en un estudio retrospectivo sobre comorbilidades que aumentan los riesgos de muerte en pacientes con COVID. ¿Okay? Porque sí, está demostrado. Entre más comorbilidades tiene el paciente, mayor riesgo. ¿Cuáles son las comorbilidades que más actúan en mortalidad por COVID? La enfermedad cardíaca aumenta el riesgo de muerte 13 veces. La diabetes mellitus 9 veces. Okay, aquí está el ejemplo. ¿Okay? Publicado en esta revista. ¿Okay? Es de Chan el trabajo. COVID-19 en China en base a 44,000 pacientes. Los índices de riesgo de mortalidad 13 veces más por enfermedad cardiovascular, hipertensión 7 veces, aumenta los riesgos, diabetes mellitus 9 veces. Cáncer aumenta el riesgo 7 veces. Vea, la enfermedad cardíaca aumenta el riesgo de muerte por COVID el doble que si el paciente presenta cáncer como tal. Enfermedad pulmonar crónica 7 veces. O sea, en este trabajo que le hablaba, se comparó sobrevivientes de COVID versus no sobrevivientes en base a enfermedades crónicas, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, y para todos los grupos, los pacientes no sobrevivientes, hubo mayor prevalencia porcentualmente de todas las enfermedades crónicas, de todas, comparativamente, columna derecha versus columna izquierda, ¿ok? En todas fue más frecuente. Donde único no hubo mucha diferencia fue la hipertensión, que hubo porcientos similares. Y en este mismo trabajo fue donde salió este resultado, que es el que yo les digo por qué prescribo IECA.
vamos a explicar para los que no son médicos. Esto es una curva de probabilidades, ¿ok? De riesgo, índice de riesgo. Esto aquí el centro es el 1. Lo que está cerca del 1, no hay diferencia realmente entre un beneficio y perjuicio. A la derecha está todo lo que aumenta los riesgos y a la izquierda lo que disminuye los riesgos. Aquí comparan estos factores. Vean, edad más de, aquí dice, las comorbilidades y riesgo de muerte por COVID. Edad más de 65 años, está a la derecha, aumenta. ¿Cuánto le aumenta el riesgo? Casi 2 veces, 1.9. Sexo femenino, mire, female sex. Vean, está al lado izquierdo. Ser mujer, sexo femenino, disminuye los riesgos de muerte por COVID. Aquí también. Ya la verdad que todos los estudios sobre mortalidad por COVID dan menos riesgo de muerte en mujeres. Y esto lo hemos visto en nuestra práctica diaria ya. Hemos hablado con médicos que atienden pacientes y sí, trasladan menos mujeres a terapia, a hospital. Sobre todo son varones, ¿ok? Y aquí siguen comparando todas las enfermedades crónicas y todos están a la derecha. Pero acá, vean, tomando IECA, esto es enalapril y sinopil, está a la izquierda. Más bien, tomar IECA disminuyó los riesgos de mortalidad. ¿Ok? ¿Cuánto? 70%, 67% disminución de los riesgos. Se encontró esto. Habría que hacer un estudio hacia adelante, pero bueno. Y también el otro fármaco que favoreció o que se encontró que los pacientes que sobrevivieron estaban tomando es estatinas, rosuvastatina, simvastatina. Súper importante porque le aclaro que estos medicamentos, las estatinas y los IECA, sí tiene lógica. Yo se la encuentro. Lógica. Los IECA bloquean el receptor donde entra el COVID en la vasculatura endotelial. Pero además los IECA producen una sustancia que se llama prostaglandina, que es vasodilatadora arterial, protectora del vaso sanguíneo. ¿Será que esa prostaglandina tendrá beneficio y estará ahí representado? No sé. Es una hipótesis, pero ojo. Y en cuanto a las estatinas, bajan colesterol, pero es bien sabido en los médicos que ellos tienen un efecto, le llamamos pleotrópico. Tiene un efecto antiinflamatorio de la pared vascular. ¿Y quién me dice a mí que tal vez el hecho de estar tomando estatinas no disminuye en los pacientes la hiperrespuesta que ocurre en los pacientes por COVID en fase pulmonar y fase 3? Hay trabajos con estatinas en disminución de las cascadas de citocinas. Yo no puedo probar que ese resultado es por eso, porque este estudio no fue para eso. Fue un hallazgo, un estudio retrospectivo. Pero sí me hace pensar, y a la hora de ver a un paciente, uno dice, yo tengo que a este paciente ayudarlo en lo que más pueda, tengo que ver qué hago para evitar que se me complique. Y en esto, bueno, como no hay un tratamiento estandarizado, basado en medicina, basado en evidencia, con todo, cada peldaño, como estamos acostumbrados en medicina, se presta mucho para, yo te voy a dar esto porque esto tiene este beneficio. No tengo pruebas que en COVID funciona, pero funciona en otra enfermedad respiratoria. Vamos a probar. Y el familiar, por supuesto, que está deseoso que su papá sobreviva, y uno que quiere también, por supuesto, que eso pase, pues lo hacemos, ¿no? Okay. Entonces, ese es el punto de crisis hipertensiva. Frecuentísimo. Consejo a los pacientes, no se asusten. Lo primero que hacer es subir la dosis del medicamento. ¿Cuáles son los 2 medicamentos que yo estoy utilizando más? IECA en primer lugar. Si lo que está tomando es ARA-2, pues refuerzo ARA-2, pero sí lo refuerzo, sin duda. Doblo la dosis, pero hable con su médico. Tercero, agrego nebivolol. ¿Por qué doy nebivolol y no doy bisoprolol, que me gusta? ¿Por qué no doy carvedilol, que me gusta también? Doy esto a pacientes que tienen mucha taquicardia, hiperdinamia, y la mayoría de pacientes en fase 2 pulmonar o saliendo del COVID quedan con taquicardia. El nebivolol es un beta bloqueador que es el que más baja la frecuencia cardíaca de todos los beta bloqueadores. Un punto a favor. Y segundo, que él provoca
liberación de óxido nítrico del endotelio vascular. Esa pared de la arteria que está afectada por el virus, que el virus está bloqueando todo lo bueno que ella tiene, se lo puede ayudar, podría, porque no tengo pruebas en COVID, el nivolol revertir eso, o al menos tratar de compensar, bloquear todos los efectos deleterios que está provocando esta infección en el paciente. Y por eso yo, sinceramente, con toda confianza, y para ayudar al paciente, estoy dando nebivolol en pacientes post-COVID con hipertensión y taquicardia, o taquicardia simplemente sinusal que no lo deja tranquilo. Nebivolol. Porque no uso carbe, que me gusta, porque el carbe no baja tanto la frecuencia cardíaca. Tiene un efecto más periférico también. Y como que me gusta tener yo las cosas controladas, sabiendo qué es lo que estoy buscando. Porque no de atenolol, bisoprolol, porque no tienen el efecto vasodilatador que puede tener el nebivolol en pacientes con COVID. Sencillamente por eso. Para angina de pecho, beta bloqueador. Ok, sin duda. Ahí voy, en este caso, si es angina pura, ahí sí voy con bisoprolol sobre todo, porque no me está interesando realmente la vasodilatación. Eso lo utilizo cuando sobre todo hay hipertensión. Para hiperglucemia severa, insulina. ¿Estamos claros? Y si le mandamos a los pacientes que no han visto, ya recuperados, perfil de lípidos, glucosa, creatinina, pues perfil hepático, a ver cómo quedó todo como dicen. Y hemos visto también hipotensión en las personas que es su presión sistólica menos de 90. Pero la gente después de 100 para abajo ya se siente mal de caída. Hemos visto hipotensión, sobre todo en pacientes que tienen diarrea. ¿Okay? Mucha diarrea y que no se hidrataron adecuadamente. Entonces yo aquí le hice un cuadrito que se llama No te confundas. Y lo hago sobre todo para pacientes. Vamos a ver si le vamos a dar zoom. Boom. Ok. No, si eres cardiópata y tienes COVID, no te confundas. Vamos a ver, vean. Si tienes como diagnóstico una angina de pecho, un infarto o cardiopatía isquémica, eres isquémico crónico. ¿Estamos claros? Así se llama eso. Va a seguir usted, señor, tomando su medicina habitual. No la suspenda, por favor. Si está tomando beta bloqueador, no lo suspenda. Le estoy diciendo que lo estamos mandando para angina. O sea, ¿cómo usted se va a dejar de proteger? No suspenda tampoco ni aspirina, que es obligatoria, o si tiene los dos tampoco. No la suspenda. Y si a este paciente con cardiopatía isquémica crónica le hacemos troponinas o BNP y son positivos, tienen peor pronóstico porque significa que tiene un daño miocárdico importante. Si el paciente tuvo un infarto y se le colocó un stent, él debe estar tomando por lo menos, al menos, aspirina o clopidogrel. Esos son antiagregantes plaquetarios. Pero si se le puso antes del año el stent, está con doble antiagregación, con ambos medicamentos. No debe suspenderla. Debes mantener la doble antiagregación, que así como le llamamos, con ambos fármacos. Y por favor, mantener la estatina. Acabo de poner un trabajo que es donde sugiere, yo puedo creer que la estatina puede tener un efecto más allá de bajar el colesterol, de protector en usted que tiene COVID. Efecto antiinflamatorio y tal vez evitar las cascadas de citocina y gravedad. O sea, no la suspenda. Si tiene falla cardíaca como diagnóstico o le han dicho que su fracción de eyección, su FEBI, es menos de 40%, desgraciadamente es la enfermedad o la complicación cardíaca de peor pronóstico en COVID. Peor, 17% riesgo de muerte. Hay que mantener el tratamiento igual, pero si tomas furosemida, cuidado con si tienes diarrea, porque te puedes poner hipotenso demasiado y puede haber falla renal también. El mismo cansancio que te da la neumonía por COVID puede hacer sospechar que estás reteniendo agua y tal vez es falso. Usted debe ser, si tiene falla cardíaca, debe ser visto por cardiólogo, sin duda de la mano con el internista, pero estos pacientes son los más difíciles de manejar y peor aún cuando están inestables. Si está estable, bueno, estamos bien, pero pacientes que han sido recién diagnosticados por falla cardíaca y de pronto COVID es terrible. Si toma IECA, enalapril, lisinopril, etc., o ARA2, losartán, valsartán, o cualquier otro antihipertensivo, no suspéndalo. Si lo suspende, peor pronóstico, porque además la presión le va a subir. Ya hay trabajos que han demostrado
que ningún fármaco antihipertensivo aumenta los riesgos de infección por COVID, lo hace más susceptible, ninguno, y tampoco aumenta el riesgo de complicaciones o muerte. Y si le dan hidroxicloroquina y usted es cardiópata, mucho cuidado, mejor no, sinceramente, no tomarlo si es cardiópata, porque puede darle muerte por arritmias ventriculares malignas. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de provocar que la hidroxicloroquina provoque eso? Los que han, por supuesto, tenido un paro cardíaco, los isquémicos todos, infartados, anginosos, revascularizados, los que tienen insuficiencia cardíaca, y por supuesto debe consultarlo con su médico. Doctor, me quiere mandar esto, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Ok? Pues sí. Entonces vamos a seguir. Entonces, ya estamos terminando. Entonces, por supuesto, en los pacientes que tienen cardiopatía, deberían estar alimentándose actualmente lo más sano posible, tomar vitamina D 1000 unidades al día, su vitamina C 500 miligramos, su zinc si lo encuentran 50 miligramos, si tienen algún inmunomodulador o algo de protección para virus, excelente, la defensa es permitida, siempre y cuando no haga daño. Pero también hablo y repito, dormir adecuadamente 7-8 horas, beneficia su sistema inmunitario, evitar el estrés, estar tenso es malo, favorece las infecciones, siempre. Combatir la depresión, importantísimo en estos tiempos combatir la depresión. La depresión va a ser un problema serio durante la pandemia y después de la pandemia. Si es que acaba esto, porque por lo que veo, va a haber periodos de mayor contagio, va a haber baja, y pues va a haber rebrotes poco a poco. A medida con el tiempo tal vez hay menos, a medida que pues todos nos vamos contagiando. Ok, y tal vez con suerte, ¿por qué no el virus perder mayor agresividad? Y así pues podríamos tener infecciones leves, todo, ¿no? Y evitar que la gente pues fallezca, que es lo que nadie quiere, por supuesto. Entonces ya vamos a concluir. Resumiendo lo más importante. Ok. Los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, fumadores, obesidad, diabéticos, tienen, al final, estos factores también predisponen a muerte cardíaca, pero también tener mortalidad por COVID alta. No suspenda, por favor, ningún medicamento cardiovascular si su cardiólogo no lo autoriza. Se ha visto que hasta 20% de las personas que tienen COVID tienen daño cardíaco en algún mecanismo, por alguna forma. Miocárdico, miocárdico, coronario. Acuérdense que los síntomas del paciente cardiovascular pueden ser variables, dolor precordial, arritmia, y muchos son después que el COVID ya cede la fase aguda, o que el paciente salió, pues sobrevivió, digamos. Desgraciadamente, los pacientes que ya tienen daño cardíaco establecido, diagnóstico, sobre todo falla cardíaca, van a tener mayor riesgo de muerte hasta 17 veces, enfermedad coronaria 9 veces. El seguimiento de un paciente con cardiopatía y que tiene COVID debe ser médico. Aquí algo importantísimo. Estos pacientes no... Y bye. ¿Cómo se acaba esto? Ok. ¿Cómo se paga? A finalizar aquí.